Me llamo Medi, tengo 18 años y mi voz es tan suave que a veces siento que se pierde antes de que alguien pueda escucharla. Soy tímida, demasiado. Siempre he sido la chica que observa desde lejos, la que prefiere el silencio antes que llamar la atención. En la escuela me siento cerca de la ventana, con un cuaderno entre las manos, lleno de pensamientos que nunca me atrevo a decir en voz alta. A veces me miro reflejada en el vidrio y me pregunto cómo sería mi vida si no tuviera tanto miedo. Un día, esa pregunta fue más fuerte que de costumbre. ¿Y si dejo de esconderme? Esa misma noche, abrí mi cuaderno y escribí en la primera página algo que me hizo temblar solo de pensarlo. Reto, dejar de ser tímida en 30 días. Día 1, eran las 6 a.m. cuando mis ojos se abrieron de golpe. El silencio de mi habitación se sentía más pesado que de costumbre porque sabía que, al cruzar esa puerta, el pacto conmigo misma entraría en vigor. Me quedé mirando el techo 10 minutos exactos, sintiendo como el frío de la mañana me erizaba la piel mientras elegía mi ropa, un suéter crema, mi armadura de siempre. Llegué a la escuela justo cuando el reloj de la entrada marcaba las 8:02 a.m. Mi objetivo era don Julián, el guardia. Normalmente paso a su lado como una sombra, pero hoy apreté las correas de mi mochila y levanté la barbilla. Cuando estuve a 1 metro de él, le sostuve la mirada. «Buenos días, don Julián», dije. Mi voz sonó pequeña, como el roce de un papel, pero él me devolvió una sonrisa tan genuina que sentí un calorcito en el pecho. Pasé el resto de la mañana con una adrenalina extraña. A las 12:30 p.m., en el almuerzo, no busqué mi rincón solitario. Me senté en el extremo de una mesa ocupada. No dije nada, pero estar allí, rodeada del bullicio ajeno sin esconderme, fue mi primera gran victoria. Día 2, me desperté con una sensación de pesadez. El entusiasmo del primer día se había convertido en ansiedad. Durante la clase de literatura, cerca de las 10:10 a.m., el profesor Martínez empezó a hablar de Pizarnik. Yo tenía la respuesta a su pregunta sobre el aislamiento escrita en el margen de mi cuaderno, pero mi mano pesaba 1 tonelada. Miré el reloj de la pared, las 10:12 a.m. Ahora o nunca, Medi. Levanté la mano. El profesor me dio la palabra y sentí que el aire desaparecía del aula. Creo que el muro del poema es una elección, no una imposición, solté. Mi voz no tembló tanto como esperaba. Al bajar la mano, mis palmas estaban empapadas de sudor, pero cuando dieron las 3 p.m. y caminaba hacia casa, sentí que el aire entraba en mis pulmones con una pureza que no conocía. Día 3, este día el reto era fuera de mi zona de confort escolar. A las 4:15 p.m. entré en el grano dorado. El olor a café tostado suele relajarme, pero esta vez estaba alerta. Me puse en la fila, justo detrás de mí, una señora sostenía un pequeño caniche. Eran las 4:22 p.m. cuando me obligué a girar el cuerpo. ¿Cómo se llama su perro? ¿Es muy tierno?, pregunté. La señora se iluminó y me contó la historia de Bobby durante 3 minutos, que me parecieron una eternidad, pero una eternidad agradable. A las 8 p.m., mientras escribía en mi diario, me di cuenta de algo: la gente no es tan aterradora cuando te atreves a ser tú quien inicia el contacto. Día 4, decidí que mi timidez no solo se escuchaba, sino que se vestía. A las 6:45 a.m. ignoré mis sudaderas grises y busqué una bufanda roja que guardaba en el fondo del cajón. Era un grito visual. Cerca de las 10:30 a.m., mientras caminaba por el pasillo principal, un chico de un grado superior se detuvo. «¡Hey, qué buena bufanda!», me dijo al pasar. En lugar de solo asentir y huir, le respondí: «Gracias, ¿necesitaba algo de color hoy?». Me sorprendió mi propia rapidez. El resto del día, cada vez que sentía el roce de la lana roja en mi cuello, recordaba que ya no era invisible. Día 5, el viernes llegó con una prueba de fuego. Eran las 11 a.m. y un grupo de compañeros discutía sobre el proyecto de ciencias en la biblioteca. Estaban perdidos con las citas bibliográficas, algo que yo domino a la perfección. Me quedé de pie a unos metros, debatiendo conmigo misma hasta las 11:05 a.m. Entonces, caminé hacia ellos. Mi sombra cayó sobre su mesa y ellos levantaron la vista. «Perdón, escuché que tienen problemas con el formato. Yo tengo una guía que les puede servir», dije. Me invitaron a sentarme. Pasé los siguientes 20 minutos explicando normas APA y por primera vez en 3 años me sentí parte de un grupo. Cuando me acosté a las 11:30 p.m., cerré los ojos pensando que, si la primera semana fue así, el resto del mes podría cambiarme para siempre. Día 6, sábado, 11 de mayo de 2026, al ser sábado, no tenía el refugio de la rutina escolar. Me desperté a las 9 a.m. con una sensación de vacío. Sin clases, el reto dependía enteramente de mi iniciativa en el mundo real. Decidí ir al mercado local. Eran las 11:20 a.m. cuando me encontré frente al puesto de flores. Normalmente compraría lo primero que viera para no molestar, pero me obligué a preguntar por el origen de las dalias. La vendedora, una mujer de manos nudosas, me habló durante 10 minutos sobre su jardín. Me sorprendí a mí misma compartiendo un recuerdo de mi abuela.
Regresé a casa con un ramo brillante y la certeza de que mi voz también podía sostener historias, no solo respuestas cortas. Día 7, eran las 10 a.m. y el sol entraba con fuerza por mi ventana. Mi reto del domingo fue el más incómodo hasta ahora, ir a desayunar sola a un restaurante concurrido y pedir una mesa en el centro, no en una esquina. Llegué al lugar a las 11:15 a.m. El mesero me miró esperando que dijera que buscaba a alguien, pero mantuve la espalda recta. Una mesa para una, por favor, cerca de la ventana, pedí. Pasé una hora allí, leyendo mi libro, consciente de las miradas, pero sin dejar que me encogieran. A las 12:15 p.m., mientras pagaba, sentí que había conquistado un territorio que antes me estaba prohibido, el derecho a ocupar espacio. Día 8, el lunes regresé a la escuela con una energía diferente. A las 9:15 a.m., en la clase de historia, surgió un debate sobre la revolución industrial. Siempre me guardaba mis críticas por miedo a sonar tonta. Daban las 9:40 a.m. cuando una de las chicas más populares dio una opinión con la que yo no estaba de acuerdo. El corazón me saltó en el pecho. Esperé 2 minutos, viendo cómo el reloj avanzaba hacia las 9:42. Y hablé, entiendo lo que dices, pero si lo miras desde la perspectiva obrera, la situación era muy distinta. El silencio que siguió fue denso, pero esta vez no bajé la mirada hacia mi cuaderno. Sostuve la posición. Al terminar la clase, a las 10 a.m., ella se acercó y me dijo, buen punto, Medi, no lo había pensado. Día 9, a las 2:30 p.m., mientras esperaba el autobús, vi a una chica de mi curso llorando sentada en un banco. Mi instinto de tímida me gritó que mirara hacia otro lado para no incomodarla, pero mi cuaderno decía otra cosa. Eran las 2:32 p.m. cuando me senté a una distancia prudente. No dije nada al principio. Saqué un paquete de pañuelos de mi mochila y se lo extendí. A veces el día se pone pesado, susurré. Ella me miró, se limpió las lágrimas y me contó que había reprobado una materia importante. Hablamos hasta que llegó mi transporte. Subí al bus sintiendo que mi voz ya no solo servía para defenderme, sino también para consolar. Día 10, el miércoles fue el clímax de esta etapa. A las 11 a.m., en la clase de gimnasia, el profesor nos dividió en equipos para organizar un torneo interno. Nadie quería tomar la lista ni organizar las posiciones. El reloj marcaba las 11:08 y el caos reinaba. De pronto, sentí un impulso eléctrico. Yo lo hago, dije, y mi voz cortó el aire con una autoridad que me asustó. Me entregaron la tabla y pasé los siguientes 40 minutos asignando roles y anotando nombres. Eran las 12 p.m. cuando terminamos y me di cuenta de algo increíble. La gente me estaba escuchando no por compromiso, sino porque yo estaba liderando. Al llegar a casa a las 4 p.m., taché el día 10 en mi cuaderno con una cruz roja gigante. Ya no era la chica que se escondía en la ventana. Ahora, la ventana estaba abierta de par en par. La confianza que había construido en los primeros 10 días se sentía como un castillo de naipes, bonito a la vista, pero peligrosamente inestable. A partir del día 11, la realidad me recordó que la timidez no es solo silencio, sino un miedo profundo al rechazo y que el rechazo, a veces, es real. Aquí están los días donde el reto dejó de ser un juego y empezó a doler. Día 11, me desperté a las 6:15 a.m. con una idea fija. Invitar a alguien a salir después de clases, algo casual. Elegí a Clara, una chica con la que compartía el taller de arte. La encontré guardando sus pinceles. Mi pulso era un tambor desbocado. Oye, Clara, me preguntaba si querías ir por un helado o algo así hoy. Solté, tratando de sonar relajada. Ella me miró con una mezcla de sorpresa y lástima. Ay, Medi, es que ya quedé con los de mi grupo. Quizás otro día, ¿vale? Dijo, y se fue sin esperar respuesta. Me quedé ahí, con la mano aún en el aire, sintiéndome pequeña, como si el rojo de mi bufanda ahora fuera una señal de mi ridículo. Caminando a casa bajo una lluvia ligera, entendí que hablar no garantiza que los demás quieran escuchar. Día 12, eran las 7 a.m. y no quería salir de la cama. El rechazo de ayer me había devuelto a mi caparazón. Pasé la mañana en la escuela como un fantasma. No saludé a don Julián y evité el contacto visual. A las 11:45 a.m., en la cafetería, vi a Lucas, el chico al que ayudé con las citas de ciencias. Pensé en acercarme, pero mi mente empezó a sabotearme. Solo te habló porque necesitaba ayuda, no seas pesada. Me senté en una mesa apartada y estuve allí mirando mi comida sin probarla. A las 5 p.m., en mi habitación, me di cuenta de que retroceder dolía más que intentarlo. Escribí en mi cuaderno con rabia. Día 12, fracaso total por cobardía. Día 13, decidí que el reto personal de hoy sería enfrentar una situación familiar que llevaba meses ignorando. Eran las 10 a.m. cuando sostuve el teléfono. Tenía que llamar a mi tía Elena para agradecerle un regalo y disculparme por no haber ido a su cena de cumpleaños hace semanas por mi ansiedad social. Marqué. Ella contestó al segundo tono. Pero su voz no fue dulce. Ahora si tienes tiempo para tu familia, Medi, me soltó.
La conversación fue tensa. Ella me reclamó mi distanciamiento y yo, con la garganta apretada, traté de explicarle que no era falta de cariño, sino que me costaba lidiar con las reuniones. Colgué sintiéndome agotada. Expresarse no siempre trae finales felices. A veces, solo trae verdades incómodas. Día 14, a las 4 p.m., me puse el reto de ir a una tienda de ropa y pedirle ayuda a un vendedor para probarme algo que no fuera mi estilo. Entré a una tienda de moda juvenil muy ruidosa. La música estaba altísima y había mucha gente. Me acerqué a una vendedora que parecía muy ocupada. Hola, busco algo. Diferente, dije, pero mi voz se perdió en el trep que sonaba por los altavoces. Lo intenté de nuevo, pero ella solo me señaló una sección y se fue a atender a alguien más. Sentí que el aire me faltaba. La sobreestimulación y la sensación de ser ignorada me provocaron un ataque de pánico leve. Tuve que salir de la tienda y sentarme en un banco a respirar hondo. La timidez no se cura solo con voluntad. A veces el entorno te mastica y te escupe. Día 15, llegué a la mitad del reto, sintiéndome más cansada que empoderada. A las 8:30 am, me vi en el espejo del baño de la escuela. Tenía ojeras. Mi reto de hoy era simplemente no rendirme. A las 11 am, en clase de matemáticas, el profesor pidió a alguien que pasara a la pizarra. Mi mano se quedó a mitad de camino. No la levanté. Me sentí derrotada hasta que escuché a dos chicas susurrar a mis espaldas. Medi está muy rara últimamente, ¿se creerá mucho ahora? Esa fue la gota que colmó el vaso. Esta etapa del reto fue la más cruda. Ya no se trataba de ganar o perder, sino de aprender a vivir con la incomodidad de estar viva. Mis notas en el cuaderno se volvieron más desordenadas, manchadas a veces por el sudor de mis manos o por lágrimas que no pude contener. Día 16, me desperté a las 5:45 am. Mucho antes de que saliera el sol. Me quedé escuchando el zumbido del refrigerador, sintiendo un peso en el pecho. Las críticas que escuché ayer en el pasillo seguían dando vueltas en mi cabeza como avispas. A las 8:10 am, entré al salón de clases. El ambiente se sentía denso. Mi reto para hoy era ambicioso, sentarme a almorzar con el grupo de Lucas. No solo ayudarles, sino pertenecer. Pasé toda la mañana, desde las 9 am hasta las 12 p.m., ensayando frases en mi mente mientras los profesores hablaban. Daban las 12:15 p.m. cuando me acerqué a su mesa en la cafetería. Hola, ¿puedo sentarme?, pregunté. Mi voz salió más aguda de lo normal. Lucas asintió, pero el resto del grupo guardó un silencio incómodo durante unos segundos antes de seguir con su conversación sobre una fiesta a la que yo no había sido invitada. Estuve allí sentada hasta las 12:45 p.m., fingiendo que me interesaba mi ensalada mientras ellos reían de chistes internos. Me levanté sin decir nada porque sentí que si abría la boca, lloraría. Estar acompañada de la gente equivocada me hizo sentir más sola que estar en mi rincón de la ventana. Día 17, eran las 10 am y estábamos en el laboratorio de química. El profesor pidió un voluntario para explicar la estequiometría en la pizarra. Decidí que no podía dejar que lo de ayer me hundiera. Pasé al frente. Sentía el roce de la tiza en mis dedos, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía escribir. Empecé a resolver el ejercicio, pero me bloqueé. Olvidé cómo balancear la ecuación. Escuché una risita al fondo del salón. El profesor intentó ayudarme, pero mi cerebro se apagó por completo. Me quedé allí, frente a todos, durante 3 minutos que parecieron 3 años, mirando una pizarra blanca que se burlaba de mí. Regresé a mi asiento con la cara ardiendo. No fue hasta las 2:30 p.m., camino a casa, que me permití sollozar. Me sentía una impostora. ¿Quién era yo para intentar ser extrovertida? Cerré mi cuaderno y estuve a punto de lanzarlo a la basura. Día 18, me levanté a las 7:30 am con los ojos hinchados. No quería ir a la escuela, pero mi madre entró a mi cuarto y por primera vez notó que algo no andaba bien. Medi, ¿por qué estás tan presionada últimamente?, me preguntó. Exploté. Le grité que estaba harta de ser la niña invisible, que el reto me estaba matando y que ella nunca entendía lo difícil que era para mí simplemente pedir un café. Fue una discusión horrible que duró bastante. Ella se quedó en silencio, herida, y yo me fui dando un portazo. Pasé todo el día en la escuela, desde las 9 hasta las 3 p.m., con la culpa carcomiéndome las entrañas. A las 4 regresé a casa. Ella estaba en la cocina. Me tomó reunir el valor para acercarme, abrazarla y pedirle perdón. Ese fue mi reto del día, aprender que ser valiente también significa pedir disculpas cuando dejas que tu frustración lastime a quienes amas. Día 19, a las 6 p.m., decidí que era hora de enfrentar el mundo digital. Subí una foto mía a mis redes sociales, algo que nunca hacía. Era una foto con la bufanda roja, mirando a la cámara con un texto que decía, aprendiendo a no esconderme.
Revisaba el teléfono cada 2 minutos. A la hora, solo tenía 3 likes y ningún comentario. Mi mente empezó a tejer historias. A nadie le importa, creen que eres patética. Sentí un vacío en el estómago. El reloj marcaba las 10 p.m. y me di cuenta de que la validación externa es una droga peligrosa. Pasé la noche en vela, luchando contra el impulso de borrar la foto. Me obligué a dejarla ahí. Si iba a ser visible, tenía que aceptar que no a todos les gustaría lo que veían. Día 20, eran las 11 a.m. Estaba en el parque, sentada en un banco, observando a la gente. Mi reto era iniciar una conversación con alguien que estuviera leyendo el mismo libro que yo. A las 11:30 vi a un chico sentado cerca de la fuente con una edición de La Campana de Cristal. Me acerqué, con el corazón en la boca. Es un buen libro, ¿verdad?, dije. El chico levantó la vista, me escaneó de arriba a abajo con una mirada de superioridad y dijo, sí, pero es bastante complejo. No creo que lo entiendas si solo lo compraste por la portada. Me quedé helada. El mundo se sentía pequeño, frío y cruel. No le respondí. Me di la vuelta y caminé hacia mi casa. Llegué a mi habitación, cerré la puerta con seguro y me tiré en la cama. Lloré durante 2 horas seguidas. Eran las 5 cuando volví a abrir el cuaderno. Escribí solo una frase, día 20, el mundo no siempre es amable con los que intentan abrirse y hoy simplemente no quiero intentarlo más. El hundimiento del día 20 fue real. No quería volver a abrir el cuaderno, pero a veces, cuando llegas al fondo, lo único que queda es mirar hacia arriba o decidir si te quedas a vivir en la oscuridad. Estos 5 días no fueron sobre grandes discursos, sino sobre reconstruirme desde los escombros. Día 21, eran las 10 a.m. cuando desperté, pero me quedé en la cama hasta las 12. No tenía fuerzas para ser la nueva Medi. Me sentía agotada de actuar, de forzar saludos, de recibir desplantes. A las 3, bajé a la cocina. Mi madre no dijo nada, solo me puso un té frente a mí. El reloj de la pared marcaba las 3:15 p.m. cuando comprendí algo. Mi error había sido intentar ser extrovertida como los demás, en lugar de ser una tímida valiente. El reto no era dejar de ser yo, sino dejar de tener miedo de serlo. Tomé mi cuaderno y taché la frase de ayer. Escribí, día 21, hoy el reto fue perdonarme por no ser perfecta. Día 22, llegué a la escuela a las 8. Ya no llevaba la bufanda roja. Me puse mi suéter gris de siempre, pero esta vez no lo usé para esconderme, sino porque me sentía cómoda. A las 10:45, durante el descanso, vi a una chica de primero, llorando en un rincón cerca de la biblioteca, tal como yo solía estar. Me le acerqué. No busqué una frase ingeniosa. Me senté a su lado y le dije, a veces este lugar se siente demasiado grande, ¿verdad? Ella me miró y asintió. Hablamos. No fue una charla para que otros me vieran, sino una conexión real. Al salir, me di cuenta de que mi voz tenía poder cuando la usaba para algo que me importaba. No solo por cumplir un reto, día 23 a las 9:30 a.m. En la clase de arte, el profesor nos pidió criticar el trabajo de un compañero. Me tocó el cuadro de uno de los chicos que se había reído de mí en el laboratorio. El corazón me martillaba, pero ya no era por miedo, sino por una chispa de dignidad. Me puse de pie. El uso del color es bueno, pero la composición se siente forzada, como si intentaras llenar espacio, sin tener un concepto claro, dije. Lo dije tranquila, sin rencor, pero con firmeza. Él se quedó callado mientras limpiaba mis pinceles. Sentí que algo dentro de mí se había curado. No necesitaba su aprobación, solo necesitaba mi propio respeto. Día 24, a las 5 p.m., mientras bebía mi latte, entró el chico del libro del parque, el que me había humillado. Me vio y se acercó con una sonrisa arrogante. ¿Todavía con ese libro?, preguntó. Yo cerré mi libro despacio, lo miré a los ojos y le respondí, la arrogancia suele ser el disfraz de la inseguridad. Que tengas un buen día. Me volví a mi lectura, sin esperar su reacción. Él se quedó ahí parado unos segundos y luego se fue. Caminando bajo el sol de la tarde, sentí que finalmente había encontrado mi armadura, la verdad. Día 25, eran las 11 a.m. cuando me acerqué al tablero de anuncios de la escuela. Con una mano firme, pegué un cartel que había hecho la noche anterior. ¿Escribes lo que no te atreves a decir? Reunión en el jardín a las 3:30 p.m. Trae tu cuaderno. Pasé el resto del día con una mezcla de nervios y paz. A las 3:30 llegué al banco del jardín. No había nadie. Las 3:40, nada. Pero a las 3:45 apareció una chica que siempre se sentaba al fondo de mi clase de historia. Luego, a las 3:50, llegó un chico de lentes que nunca hablaba. Éramos 3. Estábamos compartiendo fragmentos de nuestros diarios. No éramos los populares, no éramos los más ruidosos, pero nuestras voces, juntas, hacían un eco precioso. A las 10 p.m., antes de dormir, escribí en mi cuaderno, día 25, ya no estoy sola en mi rincón. He construido mi propio rincón y invitado al mundo a entrar.
Los últimos 5 días no fueron el estallido de una bomba ni un discurso en un podio con reflectores. Fueron, más bien, como el sonido de una persiana abriéndose lentamente para dejar entrar la luz de la mañana. Entendí que no necesitaba que toda la escuela supiera mi nombre, solo necesitaba que yo misma dejara de ser una extraña en mi propio cuerpo. Día 26, me desperté a las 6:30 con una calma inusual. Ya no sentía esa urgencia de hacer algo para demostrarme que era valiente. Mi valentía se había vuelto silenciosa. Durante un descanso, me senté en las gradas del patio y saqué mis carboncillos. Empecé a dibujar a la gente que pasaba. El ritmo de sus pasos, las manos de don Julián sosteniendo su termo, la risa de un grupo de primero. Eran las 10:45 cuando un chico que nunca había visto se detuvo a mi lado. Estuvo en silencio un minuto entero. Me preguntó, ¿cómo logras captar la mirada tan triste de ese perro en el papel? No sentí el habitual pánico de ser observada. Dejé el lápiz y le expliqué mi técnica. Hablamos de arte, de sombras y de cómo las cosas más bellas suelen ser las que nadie mira. Al dar las 11, él se despidió con un gracias, Medi. Me di cuenta de que ya no tenía que forzar las conversaciones. Mis pasiones estaban empezando a hablar por mí. Día 27, eran las 11 y el sol calentaba el suelo de mi habitación. Decidí que mi reto personal sería reconciliarme con la versión de mí que aún tenía miedo. Busqué el número de Sofía, mi mejor amiga de la infancia, con quien dejé de hablar hace 2 años porque mi timidez me hizo creer que ella ya no quería estar conmigo. Sostuve el teléfono. Marqué. Mi voz salió tranquila. Hola, Sophie. Es Medi. Perdón por haber desaparecido. Solo. Me dio miedo no ser suficiente. La conversación no fue mágica al principio, hubo silencios largos, pero ya nos estábamos riendo de un recuerdo compartido en el parque. Colgué con una certeza, el aislamiento es una mentira que nos contamos para sentirnos seguros, pero la conexión es lo que nos mantiene vivos. Día 28, el domingo amaneció gris. A las 3 empezó a llover torrencialmente. Mi plan original era ir a una librería, pero me quedé atrapada en la parada del bus con otras 5 personas. Daban las 3:15. El ambiente era el típico de los desconocidos, hombros encogidos, miradas al suelo, la incomodidad del encierro. Vi que una señora mayor cargaba unas bolsas de papel que se estaban mojando. Sin pensarlo mucho, abrí mi paraguas y la cubrí a ella también. Gracias, hija, qué amable, dijo ella. Esa pequeña chispa rompió el hielo. Todos en la parada estábamos comentando lo extraño del clima y compartiendo anécdotas de tormentas pasadas. No fue una gran charla filosófica, fue solo humanidad. Cuando el bus llegó, subí con una sonrisa. Había aprendido que ser la persona que rompe el hielo no te hace vulnerable, te hace un puente. Día 29, era la 1, la hora del almuerzo. Volví a mi ventana, mi lugar seguro. Pero esta vez no me senté de espaldas al salón. Me senté de lado, dejando espacio libre en el alféizar. La chica de mi pequeño grupo de lectura, la que siempre se sentaba al fondo en historia, se acercó tímidamente. ¿Está ocupado?, preguntó. Le sonreí y negué con la cabeza. Pasamos todo el almuerzo hablando en voz baja sobre nuestros libros favoritos y sobre cómo el mundo a veces parece demasiado ruidoso para nosotras. A las 2, mientras caminábamos hacia clase, entendí que no necesitaba convertirme en la reina de la fiesta. Solo necesitaba encontrar a mis personas, a aquellos que hablaban mi mismo idioma de silencios y palabras pesadas. Mi rincón ya no era una celda, era un refugio compartido. Día 30, hoy no hubo alarma. Me desperté a las 7, sintiendo una ligereza que me llenaba el pecho. Fui a la escuela sin expectativas, sin retos anotados, solo siendo yo. A las 12, me encontré con don Julián en la entrada. Su leve distinta, señorita Medi. Como si hubiera crecido unos centímetros, me dijo. Me reí y le dije que tal vez era solo la postura. A las 3:30, regresé a casa y me senté en mi escritorio. Abrí el cuaderno. Releí todas las páginas, desde el miedo del día 1 hasta la calma de hoy. Mi caligrafía había cambiado. Ya no era pequeña y apretada, ahora era fluida, ocupando todo el renglón. Tomé mi bolígrafo. No escribí misión cumplida. En su lugar, escribí, hoy es el día 30, pero no es el final. Ya no tengo que esforzarme por no ser tímida. Ahora solo me esfuerzo por ser honesta. Sigo prefiriendo los libros a las fiestas, y sigo amando mi ventana, pero ahora sé que, si quiero cerrarla o abrirla, la mano que sostiene el marco es la mía. Cerré el cuaderno, lo guardé en el estante y salí al balcón a ver el atardecer. Por primera vez en mi vida, no sentía que el mundo me estuviera mirando. Sentía que yo estaba mirando al mundo y el mundo me gustaba.